Bueno, aquí estamos, queridas amigas y amigos, en Florida Opina, por Bienvenidos Venezolanos, este programa para conversar sobre las cosas que resultan de interés para la gente hispana. Hoy, la conversación de hoy es con un oficial de la Guardia Nacional Venezolana, un oficial muy destacado cuando la Guardia Nacional era respetable y querida por la población, el general Miguel Aparicio. Con Miguel Aparicio vamos a hablar de la coyuntura militar venezolana, pero también sobre un libro muy importante que él viene de publicar, que se llama Fidel Castro, el farsante, The Bluff. Este es un libro que él reescribió del testimonio de un compañero de Fidel en la Sierra Maestra y en todo ese proceso que permitió que Cuba se convirtiera en un infierno. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a ese libro, Miguel? Bueno, coincidencialmente, primero buenas noches a todos los que nos están viendo por los diferentes medios y gracias por la invitación a ti, Alexis, y a los amigos que están encargados de este programa. Coincidencialmente un día estaba buscando a un plomero, tenía un problema en mi casa y fui a un estacionamiento cerca de casa y alguien quiso hablar conmigo y me dijo que tenía un libro. ¿Eso fue aquí en Estados Unidos? No, en Venezuela. Ah, sí. Sí, eso fue en Venezuela, que tenía un libro que había escrito sobre la vida de Fidel Castro, sobre su permanencia con él en la Sierra Maestra. Yo en realidad, pues no, en ese momento no tenía ningún tipo o ningún interés en ese sentido, pues estaba buscando para resolver un problema personal. Sin embargo, el señor insistió y le pregunté a qué se debía, que se veía mi nombre, mi apellido, y me dijo no, porque él leía mis artículos que escribía en el diario El Universal, que le gustaba la manera que yo escribía, sencillo, llano, y entonces le dije, bueno, me interesa tu historia, déjame revisarla, leerla. En realidad fue un libro muy voluminoso de él, su historia, su vivencia en la Sierra Maestra. Cuando decimos voluminoso, ¿cuántas páginas? Eran creo que 1500 páginas. Uy. Prácticamente, y de la manera en que lo escribió, no tenía muchas separaciones entre los párrafos, La las Biblia comas, es un prediario comparado con de eso. su vida de diario. Fue su diario de vida que Uh-huh. lo transcribió él. Y me lo recuerdo que me lo iba a dar en un disquete. Y le dije que ya en ese momento pues no había los disquetes, sino que si me lo podía dar en un CD, me lo dio en un CD. Comencé a leerlo, comencé a conocer la historia de Daniel Mótola. Así se llama el hombre. Sí, Daniel Mótola, Harry Mann, me pareció súper interesante, y sus vivencias en la sierra, algo que yo no sabía. En la Sierra Maestra de Cuba. En la Sierra Maestra de Cuba, porque yo en ese momento, cuando todo eso sucedió, yo tenía 8 años. Entonces, bueno, me interesé, novelé un poco la historia, porque esa historia que está en ese libro plasmada, pues no tiene ningún cambio, ni con personajes, ni con fechas, ni con eventos. Es decir, es lo que él escribió. Él estaba con Fidel Castro en la Sierra Maestra. En la Sierra Maestra. ¿Y qué hacía allí? Él llevó el primer refuerzo que Fidel Castro recibió en la Sierra Maestra en el año 1956. Lo llevó él y fue cuando él le dio los primeros 7 hombres que Fidel Castro recibió después que tuvo el desembarco del Granma y que se fue a la Sierra Maestra. Ahí prácticamente Fidel Castro lo que tenía eran 18, 20, no llegó a tener más de 20 hombres porque todos se le regaron por la sierra, porque Fidel Castro, cuando llegó el Granma al sitio, Fidel Castro prácticamente abandonó a todos sus hombres y salió huyendo, como todo lo que hizo toda su vida. Y entonces este hombre, ¿qué hacía dentro del equipo de Fidel Castro y en la Sierra Maestra? ¿Qué hacía este señor? Él era un combatiente, él tanto que en el primer combate que tuvieron, que fue en el cuartel de La Plata, él formó parte de ese asalto donde hubo aproximadamente unos 6, 7 soldados batistianos muertos. Fidel Castro no mató a ninguno porque siempre estaba en la retaguardia escondido, pero en el enfrentamiento murieron como 7 soldados, y por el acto valeroso y heroico de Daniel, a Daniel lo asciende Fidel Castro a teniente dentro del ejército rebelde, y en ese momento Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos eran soldados rasos, para que vean la importancia que tenía en ese momento, y Fidel le dio ahí una escuadra para que la comandara, que luego en el desarrollo del libro pues la vas a ver a la escuadra operando en diferentes facetas de la guerra, de esta guerra entre comillas que tenía Fidel contra Batista, que nunca hubo un enfrentamiento real, como pudiéramos decir un enfrentamiento formal entre 2 ejércitos que están en una continua lucha pues armada.
Fidel estaba todo el tiempo escondido, Fidel estaba corriendo, Fidel estaba huyendo, y esa era la realidad que Fidel vivía en la Sierra Maestra. La verdad que Fidel Castro ha sido una calamidad para América y para el mundo por esa capacidad que tuvo de engañar no solo a su pueblo, sino al mundo. Y todavía hay gente, lo más insólito, que después del fracaso político, económico, moral, militar, de todo tipo de la Revolución Cubana, sigue habiendo admiradores de Fidel Castro, chico. Es increíble, que todavía viven engañados tanto con él como su hermano. Sí. Su hermano jamás, según el libro y según el testimonio de Daniel Motola, nunca estuvo en un combate frente a frente, frente a alguna escuadra o algún pelotón o alguna compañía del ejército batistiano. Siempre Fidel tuvo a su hermano en la retaguardia. El que según Daniel Motola era verdaderamente un valiente, que era osado y se convirtió en, yo diría, en la sombra y en el enemigo número uno, era Ernesto Che Guevara. Según Daniel, era valiente en la montaña, valiente en todo lo que realizaba a favor de la revolución, y por eso fue que Fidel Castro lo mandó a que lo pasaran de plano en las serranías de Bolivia. Ahora, lo entregó. Pero también era un hombre de un altísimo nivel de criminalidad, el Che Guevara, ¿no? Bueno, eso tiene su historia, porque en el libro justamente lo comenta. Ernesto Che Guevara en principio era un médico alergólogo, es decir, me imagino que hizo el juramento a Hipócrates, y el juramento de un médico es salvar vidas. Fidel Castro lo convierte en un asesino, es decir, el ejecutor de todos los fusilamientos en la sierra los hacía y después en la cabaña en La Habana. Guevara. Sí, señor. Y lo convirtió en un asesino, y al convertirlo en un asesino jamás puso ni a su hermano ni a los otros de su entorno a que hicieran el trabajo sucio que le puso a Ernesto Che Guevara. Lo convirtió en un asesino, y esa es la historia real. Es decir, y después lo saca. Y los otros que sí combatieron realmente, se tiene entendido, fueron Camilo Cienfuegos y el comandante Hubert Matos. A los dos los mandó a eliminar Fidel. A uno, recién llegado Fidel a La Habana, a Hubert Matos con el tiempo lo mandó a meter preso, creo que duró 30 y tantos años preso, y después se vino a Miami, y donde aquí murió. Y luego con el caso de Camilo Cienfuegos, todos sabemos que fue que cuando salió del avión, en su avión para fugarse y salir de Cuba, lo mandaron a tumbar en el avión y se desapareció. Nunca se supo de él. Ahora, esa cuestión de cómo Fidel Castro logró con un pequeño contingente de soldados, pues, de gente comprometida con la guerrilla, impactar al mundo y crear la sensación de que él tenía un gran ejército, que estaba enfrentando al ejército regular, y que, bueno, que esa imagen, esa aura de heroísmo de la cual se rodeó, ¿cómo pudo ser posible eso? ¿Quién facilitó eso? Eso tiene su historia, desgraciadamente, y también está en el libro. Hubo un periodista, creo que fue el 7 de febrero de 1957, Herbert Lionel Matthews, del New York Times. Él concertó una entrevista con Fidel en la Sierra Maestra. Sí. Le arreglaron toda la gente del llano para que Herbert Lionel Matthews pudiera entrevistar a Fidel en la Sierra. En efecto, se logró la entrevista. En ese momento, Fidel Castro, lo máximo que tenía eran 18 hombres que formaban el ejército rebelde cubano. Esos 18 hombres los rotó, los paseó, los mareó, y Herbert Lionel Matthews, con su camarita Kodak, que era lo que usaban en aquella época los periodistas, pues creó ese mito, esa leyenda, que luego el New York Times, debe tener esa historia el New York Times, sería bueno que la desempolvara, como dice Daniel Motola, contar la historia real, y fue lo que creó en el mundo la figura de Fidel Castro como el Robin Hood de las Américas, que era el salvador de los pueblos, cuando en verdad lo que le interesaba era llegar al poder, justamente para esclavizar hoy en día más de 12 millones de cubanos, y estar en el poder toda la vida, sí, de la perpetuidad. Ya regresamos con Miguel Aparicio para seguir conversando sobre este libro, Fidel Castro el farsante, y también vamos a conversar con él un poco sobre el papel de las Fuerzas Armadas en toda esta tragedia espantosa que está viviendo Venezuela. Ya regresamos.
Aquí estamos de nuevo, queridas amigas y amigos, en Florida Opina, por Bienvenidos Venezolanos. Les habla Alexis Ortiz. Estoy conversando con el general Miguel Aparicio sobre el libro que acaba de publicar. Se llama Fidel Castro, el farsante de Bluff. Y además vamos a conversar un poco con el general Aparicio de la Guardia Nacional Venezolana sobre la situación militar venezolana. Pero antes de pasar al escenario venezolano, ¿dónde se consigue este libro? ¿Cómo hace la gente para ponerse en ese libro tan interesante, mi hermano querido? Bueno, este libro ya está Amazon. En Amazon, está en la parte electrónica, lo pueden leer a un precio súper razonable. Y sin embargo, la semana que viene, Dios mediante, ya estará en físico también el libro. Cuenta aproximadamente de unas 615 páginas de historia, fotografías, y donde se narra, pues como te lo comenté, la historia real de lo que verdaderamente sucedió en la sierra. Esto no son inventos, es la historia real. Y contada por un protagonista que estuvo allí. Que estuvo en la sierra. En carne y hueso estuvo allí. En carne y hueso. Yo creo que esto es importante, no solo que lo conozcan las nuevas generaciones, sino las generaciones viejas, para que vean cómo llegaron, cómo Fidel los engañó. Y es importante que el mundo entero lea este libro, porque para que no se vuelvan a repetir estos mesías. Ya nosotros tuvimos, como lo acabas de mencionar ahorita, esa experiencia de un teniente coronel también con frustraciones, que llegó a detentar el poder en Venezuela, no ha acabado porque el país no se acaba, pero intentó acabar con un país como el nuestro. Igualito lo hizo Fidel. Fidel, en conclusión, lo que hizo fue partirle las rodillas a todos los cubanos para darle muletas para que los cubanos le agradecieran a él, no porque le partió las rodillas, sino por las muletas que le daba para que los iba a convertir en esclavos. Entonces nosotros lo que necesitamos con este libro es despertar al pueblo cubano, despertar al mundo, para que toda gente conozca y sepa quiénes fueron verdaderamente esos personajes: Fidel Castro, Raúl Castro, Ramiro Valdés, entre otros. Y Ramiro Valdés, que lo llaman el carnicero es uno de los criminales más grandes que tenía. Que le ha hecho mucho daño a Venezuela. Sí, pero no lo quería Fidel, de paso. Sí, pero fíjate tú una cosa muy importante. Fidel lo quería para que hiciera su trabajo de asesino, el trabajo de sicario, con ¿no? su hermano, sí, con el hermano Raúl. Y Ernesto Che Guevara, que todo el mundo lo cree como un ícono de nada. Ese fue un terrorista enamorado de la violencia, un criminal desenfrenado. Fíjate una cosa que te voy a decir. Chávez, la gente sabe que Chávez tenía mucha rabia y mucho desprecio por la Guardia Nacional, y que jugó a destruir la Guardia Nacional corrompiéndola. Hoy en día la Guardia Nacional, que tenía tanta respetabilidad, a mí me tocó como diputado, miembro de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, trabajar muchísimo con la gente de guardería ambiental de la Guardia Nacional, que eran gente muy competente, unos profesionales muy buenos, una gente respetable de todo punto de vista, y ahora el pueblo le ha perdido el cariño, la confianza y el respeto a la Guardia. La Guardia, cuando salía a controlar el orden público, la gente le tenía respeto. La Guardia se encargaba de cuidar los bienes nacionales. La Guardia prestaba tantos en las fronteras, en las carreteras, tantos servicios de todo tipo, y hoy en día la Guardia es una pandilla de bandidos controlados por los narcotraficantes. ¿Qué pasó? Tú, como general de la Guardia Nacional, explícanos qué pasó. Sencillamente, yo recuerdo, porque como testigo de excepción, ya que estaba activo dentro de las Fuerzas Armadas en esa oportunidad, Chávez justamente en su primer decreto, si hubiese triunfado el golpe, iba a eliminar a la Guardia Nacional, porque eso era el mandato que tenía. Animadversión, le tenía rabia a la Guardia Nacional, a pesar de que yo lo tuve un año a mi lado, fui el asesor de su trabajo de grado, tuvo gratitud conmigo personal. Teníamos buena amistad, buena relación, pero desgraciadamente yo no sabía lo que había en ese cerebro hasta que me di cuenta cuando él comenzó a aflorar y sus ambiciones para ser presidente. Tuvo una formación militar inacabada, como le han señalado muchísimos oficiales, no se graduó. Tuvo también una frustración, no podía llegar a... ¿No se graduó en qué? En ninguno de los cursos, en todos los cursos lo reprobaron. En los cursos de comando y de Estado Mayor le reprobaron las materias. Fue a la Universidad Simón Bolívar a hacer una maestría, tampoco la terminó. Yo tengo mis dudas con relación al trabajo de grado, y lo digo hoy públicamente. Tengo la ligera impresión de que él cometió plagio en su trabajo de grado de la persona que era su jefe, porque los títulos del trabajo de grado de Chávez en el curso de Estado Mayor y el trabajo de grado de este general en su curso de IADE
eran exactamente iguales y la temática era prácticamente la misma. Yo ando buscando el trabajo de grado de Chávez para comparar y salir de esa duda. ¿Y quiénes no son le he conseguido. dentro de la Guardia Nacional los responsables de haberle prestado el servicio a Chávez de destruir la Guardia? Por ejemplo, yo pienso en un general con el cual yo tuve una disputa, que es el general Francisco Belisario Landi. Pero ¿quiénes fueron los responsables de haber facilitado que Chávez destruyera la Guardia Nacional? El responsable se llama Fidel Castro. Fidel Castro justamente le cambió a Chávez su orientación. No, pero dentro de la Guardia Nacional. Ya va a llegar ahí. Ya le dijo, trata de ganarte la Guardia, no, créala, fortalézcala, como si fuera tu guardia pretoriana, porque él no tenía una fortaleza con el ejército, con la armada ni con la aviación por las características propias de cada una de las fuerzas. Entonces, justamente él cambió su pensamiento de eliminarla y se la ganó, al extremo de que hoy en día se encuentran sobresaturados toda la mayoría de los cargos de la administración pública con Chávez y con esta administración de Maduro, justamente de oficiales de la Guardia Nacional. Tenemos al presidente PDVSA. ¿Cuándo nosotros aspirábamos a ser presidente de PDVSA? Ministro de Relaciones Interiores, otro oficial de la Guardia Nacional. ¿Cuándo? Si el máximo cargo que nosotros llegamos a ocupar dentro de la organización militar era comandante de la Guardia, y ahí siempre estuvimos relegados. Estuvimos relegados porque las demás fuerzas no nos permitían escalar posiciones de renombre. Hoy en día no, hoy en día estamos ocupando todo eso, y eso hizo justamente, es una venganza indirecta de Chávez, porque hoy en día, ¿cuál es la organización más odiada en Venezuela desde el punto de vista por la represión? ¿El ejército? No. El ejército no. Señala a unos cuantos oficiales, pero a la que más la gente le tiene animadversión, odio, es la Guardia Nacional. Y yo aspiro que la Guardia Nacional despierte, como decía el Papa, reaccione y se dé cuenta de que la Guardia Nacional se le debe es al pueblo y no a la persona que en este momento está usurpando el poder en Venezuela. Y esa Guardia Nacional se puede rescatar, chico, porque está tan penetrada por el narcotráfico, por el bandidaje, por la delincuencia. ¿Qué habría que hacer para rescatar la Guardia y la Guardia volviera a ser esa entidad de servicio tan importante que fue en el pasado? Se puede rescatar porque la Guardia Nacional tiene unos valores fundamentales que nos inculcaron los fundadores de la Guardia Nacional, y esos todavía están ahí. El general López Contreras. El general López Contreras. Sin embargo, dentro de la misma organización hay muchísimos valores, hay mucha ascendencia para rescatar el país. Desgraciadamente son un grupito muy pequeño los que hoy en día están prácticamente señalados de manera pública y notoria. ¿Quiénes son? Vamos a mencionarlos para que se sepan. Ellos saben, tú no, los has visto en todos lados. Pero el público necesita... Hoy en día todos los que han ocupado los últimos cargos de comandante... Vamos a decir unos nombres, porque el público tiene derecho a saber. Sí, pero yo en ese sentido me lo reservo porque es mejor que lo conozca la gente. Los que ocuparon los altos cargos de comandante de fuerza, los que ocuparon cargos de ministros en otras dependencias, los que han ocupado cargos de comandos regionales, y son responsables de todo esto, y tienen nombre y apellido, todo el mundo los conoce, los ve por todos lados. No, todo el mundo no los conoce, es bueno hacerlo conocer. Mira, ¿y qué papel cumplirían los oficiales prestigiosos como tú, retirados en esa recuperación de la Guardia? Dínoslo en un minuto. Sinceramente, yo creo que nosotros pudiéramos aportar muchísimo al país en el sentido de asesorar al gobierno de transición del presidente Juan Guaidó de cómo se deben hacer las cosas en Venezuela. Tenemos nuestra experiencia, tenemos nuestros mejores deseos, y existe la voluntad férrea de que necesitamos reconstruir el país. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida con el apoyo internacional de los Estados Unidos y de muchas naciones. Hoy en día tenemos esa bandeja servida en el mundo, donde toda la comunidad internacional, más de 50, 60 países están prestos a ayudar a Venezuela. Lo que necesitamos es verdaderamente que todos nos reunamos ahorita, y todos los que salimos del país y que estamos regados por todo el mundo, volvamos a Venezuela. Tienes toda la razón. Venezuela fue una democracia modelo, y con civiles y militares la vamos a reconstruir. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. A Florida Opina por Bienvenidos Venezolanos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, y la Virgen del Valle.